Hay elementos de la comunicación que parecen obvios si perteneces a esa cultura, pero si llegas desde otro país con costumbres muy distintas, al problema lingüístico se unen las formas de saludos, los horarios o los gestos. Kite es una plataforma de primeros auxilios para entenderse. La migración es un fenómeno que se produce desde antiguo, fruto de la curiosidad del ser humano por conocer otros lugares y otras culturas, por su búsqueda de mejores condiciones de vida, pero también secuela grave de las crisis humanitarias y las guerras armadas. Conscientes de esas dificultades, tanto prácticas como emocionales, que viven a diario muchas personas migrantes, este equipo desarrolla diversos recursos para ayudarles a comunicarse con su nueva comunidad y así conseguir una integración más fluida, agradable y plena. Hoy la lengua desatada se ha desplazado hasta aquí, hasta el Centro Internacional del Español. Ya les damos las gracias a sus responsables por habernos recibido y acogido también. Y aquí vamos a hablar con dos lingüistas, a las que además los seguidores de este programa ya conocen porque han venido en ocasiones anteriores. Estamos con Carmen Fernández Juncal, que es catedrática de Lingüística General de la Universidad de Salamanca. Carmen, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por venir de nuevo. Y está con nosotros también Olga Ivanova, que es profesora también de Lingüística General de la Universidad de Salamanca. Bienvenida, Olga, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Ana. Bueno, las dos han estado aquí. Carmen nos habló de la onomástica, que es uno de los temas en los que es especialista, de los nombres propios. Hablábamos de aquella curiosidad del tuyo mismo, que te llaman Carla cuando te llamas Carmen. Y hablamos también del paisaje lingüístico, eso por un lado. Y hablamos también con Olga en otros dos programas anteriores. Un día hablábamos de la neurolingüística, ¿no? De la importancia de todo lo que ocurre en nuestra cabeza para que podamos expresarnos y hablar. Y también hablamos de Ucrania, que es tu tierra. Eso es. Y bueno, seguimos con una situación tremenda allí. ¿Cómo están las cosas, la familia, los amigos que tienes por allí? Todo bien en general, sí, no nos podríamos quejar, pero bueno, es verdad que todo el mundo está deseando que la situación se resuelva cuanto antes. Claro, porque hay otros conflictos también que van tapando los anteriores y la información es así, unas cosas se van comiendo a las otras. Bueno, pues hablamos en aquella ocasión de eso, del ucraniano y del ruso, ¿no? De cómo eran idiomas muy, muy diferentes. Y hoy precisamente vamos a hablar de las migraciones, de las personas que van de unos lugares a otros buscando una vida mejor, por una iniciativa que habéis tenido que nos ha parecido preciosa, la hemos contado en las noticias de la tele y queríamos tratarla con más detalle porque es una plataforma que se llama Kite, que es cometa en inglés, y que bueno, aglutina a muchas universidades. Ahora vamos a tratar de explicarlo. Y decimos que es como un salvavidas, ¿no? Carmen, tú lo denominas así, ¿no? Como un salvavidas. Sí, es una especie de equipo para primeros auxilios en situaciones comunicativas de emergencia. Kite es un producto de un proyecto europeo que tenemos aquí en el grupo nuestro, que es Communicate, y se trata de dar una bienvenida amigable y cálida a personas que llegan en situaciones muy difíciles, a personas migrantes, pero sobre todo en este caso refugiados, con un especial foco en la comunidad ucraniana, que viene de una situación bastante traumática. Bueno, lo que le llamamos un rompehielos, porque en el fondo lo que queremos es que el primer contacto que tengas con una cultura nueva y con una lengua nueva sea un encuentro no traumático. Yo creo que aquí en Kite aportamos diversos recursos que pueden servir para esa función, ¿no? Para ese primer contacto, un primer contacto cálido. Claro, es un primer contacto que es muy importante, como bien decís, la parte lingüística, pero hay que darse cuenta de que hay personas que llegan aquí de una cultura completamente distinta y necesitan no solo información de cómo se dicen las cosas, sino de muchísimo más, ¿no? De cómo irse adentrando. Pues, por ejemplo, aquí aparecen teléfonos que son necesarios cuando alguien llega al país, formas de contacto en caso de emergencia, ¿no? Todo esto también forma parte de la comunicación y ahí es también donde queréis llegar. Sí, eso es. En realidad, Kite está pensado de tal manera que pueda cubrir las necesidades básicas de todos los ámbitos, digámoslo así, ¿no? Cuando una persona se desplaza a un país al que no quería ir, a priori, tenemos que asumir que muchos migrantes llegan a un país sin necesariamente querer llegar a ese país, ¿no? En caso de Ucrania en particular, las personas fueron prácticamente expulsadas por la guerra y han ido llegando a los países europeos que los han ido acogiendo, ¿no?
que en este caso forman parte del consorcio, aunque también muchos han llegado más lejos, ¿no?, en función de las circunstancias que pudieran tener. Entonces, llegar a un país al que no querías llegar, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, y empezar una nueva vida desde cero, pues requiere cubrir muchas necesidades. Las comunicativas, sin duda alguna, hay que saber comunicarse. La lengua es nuestro medio fundamental para estudiar, trabajar, hacer la vida social, pero también hacen falta muchas más cosas. Conocer dónde llamar, saber a dónde acudir si necesitas atención médica, por ejemplo. Todo esto intenta abordar Kite de tal forma que las personas que se encuentran en esa circunstancia, digamos que han llegado y necesitan hacer una vida desde cero, en nada más pisar la tierra, ¿no?, de pisar ese país nuevo, pues que lo tengan, como ha dicho Carmen Fernández Juncal, de una forma más agradable, más suave y más amigable. Claro. Bueno, y nos interesa mucho a nosotras todo lo que tiene que ver con el español, pero aquí hay más idiomas, o sea, trabajáis en la Universidad de Salamanca, esto es un proyecto financiado por la Unión Europea y por lo tanto también hay otras muchas lenguas, ¿no?, en las que se trabaja dentro de esta página. Sí, el consorcio está formado por 7 universidades que representan cada una de las lenguas, o más bien de los países de acogida, porque en realidad el punto de partida son los países. En Salamanca es la coordinadora de todo el proyecto y representamos el español, claro está. Luego tenemos Coimbra por el portugués, la Universidad de Coimbra, la Universidad de Poitiers por francés, la Universidad de Heidelberg por el alemán, la Universidad de Bolonia por el italiano, la Universidad de Varsovia por el polaco, y hemos conseguido también la colaboración absolutamente heroica de la Universidad de Kiev, que nos está sirviendo como referencia de lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues es nuestra idea. La página está disponible en inglés, por supuesto, porque es una lengua franca, pero también en todas las lenguas. Y los contenidos de cada una de las páginas de los países son diferentes, porque lo que tenemos que ofrecer en cada país es distinto. Claro, entonces, las cosas no se hacen igual en un país que en otro, cuando una persona llega y distintos protocolos, ¿no? Sí, y todo eso se recoge. Entonces, en realidad no es un recurso, sino que son 6 recursos para 6 países. Ajá. Es complicado, es un proyecto muy ambicioso. Esta guía de supervivencia de la que estamos hablando, que pueden encontrar los espectadores en Kite, escrito con K, kite.usal.es. Ahí es donde encontrarán todo esto que vamos a hablar a continuación. Hay, para empezar, un glosario. Bueno, aparte de esto que hemos dicho, de la guía básica, digamos, extralingüística, vamos a lo lingüístico y ahí encontramos un glosario, unas palabras que agrupáis en sanidad, educación, la ciudad, en fin, en distintos apartados. Y digo yo, cuando se sienta uno ahí ante la página en blanco y dice, uff, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se hace un glosario de palabras de primeros auxilios, de palabras básicas para la vida? Pues como has dicho, lo primero es organizarlo temáticamente. Y es una organización temática que tiene que ver con los intereses de los usuarios. Es decir, cuestiones elementales como la casa, la ciudad, la sanidad, la educación y el trabajo. Hemos tenido que hacer un estudio previo sobre qué tipo de palabras son las que son necesarias, pero también lo hemos hecho por frecuencia de palabras. Están las palabras más frecuentes del español, también las más disponibles. Nosotros trabajamos también en disponibilidad léxica, es algo diferente, pero hemos tenido en cuenta esas dos vertientes. Lo que quiero señalar es la dificultad de que sea un diccionario pictográfico. Claro, es decir, que tenemos imagen que representar la palabra debajo. Claro, tenemos que representar las palabras con imágenes, y hay cosas que son sencillas. Cama, pues se pone una cama. No cualquier cama, sino una cama prototípica, a ser posible. O una silla, pues una silla, pero prototípica, no puede ser una silla de despacho. De diseño o de... Claro, pero hay palabras realmente difíciles. Por ejemplo, sed. La palabra sed, claro. ¿No? ¿Cómo representar algo que es tan elemental, ¿no? Tengo sed. ¿Cómo se ha representado la sed? Porque claro, si pones un vaso con agua, eso es vaso. Hay una persona con un vaso vacío y un globo donde aparece una gota de agua. Bueno, esto ha sido complicado, y hemos tenido un proyecto de innovación en el que han participado también los estudiantes nuestros de filología, de educación, donde han aportado sus ideas para estas imágenes, ¿no? De cómo representar algunos conceptos
tan habituales, pero incluso algunos físicos, no necesariamente abstractos. Sí, algunos de los conceptos físicos, yo cuando he visto la página he dicho, ¿cómo han llegado a la conclusión de que, bueno, por ejemplo, no se pone heces? Sí. Es una palabra como muy culta, ¿no? Se pone caca directamente. Claro. Entonces, ¿cómo representas la caca? Pues, por ejemplo, en las imágenes del WhatsApp viene una caca, pero vosotros no la representáis así. No. Bueno, hemos intentado, claro, usarla, efectivamente buscar palabras que sean de uso y que rápidamente evoques, ¿no? Sin que sea muy escatológico. Claro, bueno, y que obviamente el que va al médico porque se encuentra mal, pues le van a preguntar por todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, entonces, pues, claro. Ahí caca, pis, culo, esas cosas aparecen, aparece la taza del váter y ahí se ve la caca, para que no haya dudas, ¿no? Que el que viene de cualquier lugar. Claro. Entonces, bueno, hay cosas abstractas, difíciles de representar, como puede ser la sed, y cosas físicas en las que habéis tenido que dar una vuelta, ¿no? Para... Incluso encontrar el uso, digamos, lo que llamamos de estilo también, ¿no? Que sea el más habitual, el que se pueda utilizar. Sí, ha sido lo de las imágenes, hemos tardado muchísimo en dar con imágenes, porque además hay que buscar elementos que sean prototípicos y que sean además comunes a todos los países. Por ejemplo, en la ciudad no podíamos poner una ciudad típica española, hemos tenido que poner una ciudad ideal que podría estar en cualquier parte de Europa, porque tenía que representar a países muy distintos, con estructura urbana muy distinta también, y las viviendas, etcétera. Hemos tenido que unificar, en cierto modo. Claro, porque aquí viene gente culturalmente de diferentes culturas, tiene que ser algo muy, muy representativo. Sí. Efectivamente, parece una cosa muy obvia, pero no, a lo mejor, como igual que hablábamos de la silla, tiene que ser una silla que identifique todo el mundo, pues cualquier otro concepto tiene que ser igual. Ese ha sido el primer objetivo, hacer ese glosario, pero luego también le dais mucha importancia a lo que son los sonidos de la lengua. Efectivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante hacer un apartado que diga, oiga, que sepa usted que aquí esto suena así? ¿Por qué? Pues los sonidos nos parecían muy importantes y fundamentalmente por dos razones. Una primera razón, por supuesto, la importancia de que una persona que acaba de llegar a un país nuevo por lo menos vaya acostumbrándose a cómo tiene que sonar la lengua a la que se va a exponer todos los días. Cuando nosotros hablamos nuestra propia lengua en nuestro país de origen, estamos acostumbrados a percibir todos esos tipos de sonidos pues, de una forma determinada, tal y como nos acostumbramos a hacerlo desde que somos muy pequeñitos. Sabemos dónde empieza una palabra y termina la otra. Si llegamos a una lengua nueva, no sabemos hacerlo. Entonces, un primer objetivo es obviamente acostumbrarnos a qué voy a encontrarme, hasta dónde llegan los límites de los sonidos y cómo pueden combinarse. O sea, estás diciendo, Olga, pues que a nosotros nos parece muy fácil saber que esto es una palabra y esto es otra, pero el que viene nos oye hablar así todo seguido, bueno, no cuando tú oyes hablar en una lengua que te resulta extraña, ¿no? Exacto. Eso es lo primero que hay que delimitar. Eso es lo primero. Y la segunda cuestión, que también nos resultaba muy importante, tenemos que recalcar que en principio Kite no está pensado para enseñar la pronunciación del español o la pronunciación de cualquier otra lengua, sino que también está pensado esa enseñanza de los sonidos de la lengua para facilitar la lectura en la lengua nueva. Y aquí quiero ilustrar un poco con un extracto que hemos traído de Kite, cómo se podría sentir una persona que, aunque ya pueda oír esos sonidos, no podría descodificar lo que está puesto a su alrededor. Recordemos la importancia del lenguaje escrito. Yo tengo que poder leer rótulos o los nombres de las tiendas, los anuncios. Tengo que poder entender qué es lo que estoy teniendo delante, porque la alfabetización es un aspecto muy importante en los ¿Y cómo es ese ejemplo que nos Pues mirad, esto es un típico buzón, no digamos, es un prototípico buzón, que en español llamamos buzón. Si yo soy una inmigrante que va a Portugal, eso sería mi expresión, Caixa de Correio. Como vemos aquí en principio, para los hablantes nativos del español o de cualquier lengua románica no habría ningún problema porque compartimos letras y en general pues más o menos hay una correspondencia, pero ya hay diferencia en cómo leeríamos estas letras, son importantes para que podamos entender los significados. Si avanzamos un poco en el plano románico, llegaríamos a Italia, y leeríamos Caseta de la Posta. Caseta de la Posta. Caseta de la Posta, que sería el buzón, pero si avanza, y también hay otra palabra que nos suena, que es la palabra mailbox, que en inglés no supondría problema. Pero vamos avanzando, llego a Alemania y tengo Postkasten. Tengo que saber cómo se pronuncia esta palabra, qué representa y en qué se diferencia de otras palabras. O, por ejemplo, compliquemos las cosas y lleguemos a Francia. Boîte o lettre. Aquí, como vemos, la pronunciación no se corresponde con la escritura, ni mucho menos cuando vamos a llegar a una lengua como es el polaco, muy caracterizada, muy curiosa desde el punto de vista de las sibilantes. En este caso, skrzynka pocztowa.
En Claro, este es que caso, no identificaríamos nada en absoluto. eso es. Entonces, esta correspondencia entre cómo suena y lo que pone escrito es uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza de sonidos de Kite. Y para que nos pongamos en la piel de las personas que llegan de otros países con otras escrituras, como Ucrania, como los países arabófonos, imaginémonos que tengo que leer esto, que es buzón en ucraniano, postova skrinka. Pues esa sería la sensación de muchas de las personas que cuando son inmigrantes llegan, pues son refugiadas, llegan a España. Pensamos que hay muchos inmigrantes mayores que nunca han estudiado en la lengua de base latina. Ellos se encuentran con algo así. El objetivo de enseñar los sonidos también es para facilitar su contacto con la lengua escrita. El contacto y la con todo lo que lo rodea. Esto que tienes ahora mismo tú en esa hoja, si lo ves así en frío, sin que tengamos esta previa explicación, absolutamente no identificamos nada de nada en absoluto. Así que es muy importante, desde luego. Pues ese es el objetivo fundamental de Kite. Por eso sí. Se hace hincapié en esto que estamos diciendo del Exacto. sonido, ¿no? que vaya Exacto. pudiéndose identificar. Eso Bueno, es. y tenemos la cuestión de interactuar, que dices, hombre, pues tampoco es tan difícil. Pues sí, es una cosa muy difícil, ¿no? Los primeros contactos, los saludos, los buenos días, las buenas tardes, en eso también hacéis un apartado especial. Sí, incluso antes de este proyecto hemos prestado muchísima atención a las cuestiones de tipo que nosotros llamamos pragmático, es decir, de la interacción con otras personas. Creemos que aquí es donde probablemente residan los conflictos más agudos que una persona puede encontrarse. Porque puede ser que uno cometa un error en una conjugación o no use bien el subjuntivo, pero eso crea una pequeña distorsión comunicativa, pero no crea un conflicto. En cambio, hay algunas cuestiones en la interacción que sí lo pueden crear. Por ejemplo, el uso de los tratamientos, el uso de tú y usted. Pues es un uso bastante particular, sobre todo en la península, en España. Cada vez tendemos más al tú, etc. Es algo que puede crear algún tipo de problema a la persona que se comunica. O, por ejemplo, hay que explicar que en España nosotros no somos tan formalistas y no pedimos todo por favor, ni damos las gracias siempre. Cuando hay alguna transacción no damos las gracias, y cuando una persona está constantemente dando las gracias nos parece... Suena raro, ¿verdad? Suena raro, no suena natural en español. Si una persona está en la tienda comprando fruta y a cada cosa que pide 1 kilo de naranjas, por favor, y después gracias por cada paquete que le dan, pues nos resultaría enormemente artificial. Bueno, yo creo que podemos poner un ejemplo de algo en lo que hemos estado trabajando precisamente Olga y yo. A ver. Hemos hecho un trabajo sobre las peticiones y las disculpas. En cuanto a las peticiones, por ejemplo, para que nos sirva de modelo. Una petición es un acto comunicativo complejo y además con riesgo de crear conflicto, porque le estás solicitando a una persona algo que en principio no tendría por qué darte. En ese acto intervienen muchísimos factores. Uno de ellos es el contexto en el que estamos, el estatuto de las personas, es decir, que si uno va a Hacienda y tiene que rellenar un papel, el empleado te dirá, firme aquí, sin ningún tipo de cortesía, firme aquí. O si uno está en casa con su familia, dice, pásame la sal. Pero no es lo mismo cuando uno está con un desconocido o cuando uno está en una situación de inferioridad, y sobre todo depende del grado de exigencia de la petición. Es decir, no es lo mismo ponme 1 kilo de naranjas que Manolo, tú que eres tan bueno con los ordenadores, ¿te podrías quedar un poco después del trabajo y me echas una mano y me miras un poco el mío? Es que me parece que me ha entrado un virus y no sé cómo resolverlo. Ahí estamos pidiendo un esfuerzo añadido a esa persona, y entonces tenemos que ser enormemente justificativos, compensativos, decir, tú que eres tan bueno con los ordenadores, tenemos que hacer halagos. Creo que ni siquiera has dicho por favor, pero vamos, hay un por favor del principio al final. Del principio a final. Entonces, nosotros eso sí lo sabemos hacer. En español se dice que, en general, por ejemplo, los hispanos piensan que nosotros somos un poco rudos y bruscos, porque, por ejemplo, utilizamos muchísimo el imperativo. Vamos a un bar y si es el bar nuestro habitual, al camarero le decimos, ponme un café. Y esto, claro, esto es impensable en otras culturas, absolutamente impensable. Es cierto que nosotros usamos mucho el imperativo. No es que seamos descorteses, es otro tipo de cortesía. Y además, si nos fijamos,
cuando usamos el imperativo, usamos algún tipo de elemento que mitiga la fuerza, esa fuerza negativa del imperativo. Por ejemplo, ponme un café. No es ponme un café, sino ponme un café. Claro, la entonación ayuda. La entonación ayuda mucho, la prosodia, y desde luego también, anda, ponme un café, o venga, ponme un café. Ese anda, ese venga, ¿no? Ponme un café, jefe. Sí, jefe, ponme un café. O ponme un café. Ese tipo de repeticiones, etcétera, mitiga esa fuerza negativa del imperativo. Claro, todo y esto cuando llegas, explicamos. pues por supuesto, no tienes noción de todas estas cosas. Entonces nosotros esto lo explicamos en este tipo de herramientas. Ojo, cuando hagas una pregunta, hagas una petición, ten cuidado cómo lo haces. Muy interesante Sí. esto que Algo similar, de hecho, contando. pasa, por completar un poquito ese comentario, ¿no?, con las disculpas. Es otro tipo de actos de habla muy complejo que resulta a veces poco transparente a las personas que tienen que aprender español cuando están en una situación de inmigración o cuando han venido como refugiados, ¿no? Ocurre algo similar con lo que ha comentado Carla, con los actos de habla de petición. Las disculpas son totalmente distintas. En español, además, peninsular, están muy condicionadas por el grado de ofensa que hemos causado. Entonces, para una persona extranjera, ver la diferencia entre un disculpa y un lo siento muchísimo, pues necesita también una instrucción determinada que tenga en cuenta la formalidad del contexto y sobre todo ese grado de ofensa que hemos dicho antes, ¿no? Hasta qué punto tengo que reparar ese daño que he causado. Entonces, para las personas, por poner un ejemplo, las personas ucranianas, donde las disculpas son mucho más comunes, como las peticiones con un por favor, pero presentan un número mucho más limitado de fórmulas de disculpa, Kite aporta una gran ventaja, ¿no? Porque precisamente explica esa diferencia entre solías disculparte así, pues aquí tienes que disculparte de esa otra forma y tienes que valorar este aspecto, este otro y este otro. Qué útil todo eso para las personas que vienen. Bueno, también no tenemos mucho tiempo de desarrollar mucho más lo que es Kite, pero aquí en este programa hemos hablado a veces de lo que es la comunicación no verbal, ¿no? De cómo cambia la forma en la que tú te puedes sentar, colocar, la cercanía, la lejanía, todo esto está también aquí. Se dan indicaciones de hasta qué punto te puedes acercar o no, dar la mano, dar besos, todas estas cosas que nosotros somos tan cercanos y en otras culturas no lo son tanto. También se presta mucha atención a la gestualidad y habéis hecho algo muy gráfico, que es poner ahí a una persona y sobre todo con los gestos que pueden generar conflicto, ¿no? Ahí habéis prestado especial atención. Pues, cuidado con cómo poner las manos y las cosas que dices, y sois también muy gráficas con esto, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a la parte primera de lo que hablabas de las distancias o del tiempo, en cada país existe una distribución del tiempo distinta. Completamente distinta, claro. Por ejemplo, nuestro concepto de la puntualidad no coincide en absoluto con otros países. Para nosotros es de mala educación llegar a una cita en una casa antes. Claro. Es impensable, nos parece maleducado. Pillas a la gente allí cocinando, poniendo la mesa. Sí, es pésimo. O, por ejemplo, nuestro concepto del tiempo. Nosotros distribuimos el tiempo de una forma bastante particular. En cuanto a las distancias, exactamente igual. Somos, como dices, una cultura de contacto, de proximidad, y entonces es muy habitual que hagamos besos, que nos demos besos, incluso desconocidos que nos acaban de presentar. Y eso para algunas personas es impensable. Un choque, por ejemplo, una cultura japonesa brutal, ¿no? Es delirante, sería delirante. Sí. Claro. Bueno, pues eso, se nos acaba el tiempo y tenemos que mencionar algunas cosas más que siempre hacemos en este programa. Y os voy a pedir que me traigáis un libro. Ya os decía que pensarais uno y a ver si os poníais de acuerdo. No sé si lo habéis conseguido y traéis uno solo. ¿Os habéis puesto de acuerdo las dos? Lo hemos conseguido, sí. Bueno, además es que a la primera, bueno, aquí tenemos El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Es el libro en el que hemos consensuado entre las dos. Y bueno, Carla hablará un poquito más de las características del libro, pero voy a explicar por qué hemos elegido a Joseph Conrad en particular, porque bueno, es un ejemplo paradigmático de un inmigrante de origen polaco-ucraniano, de hecho, que se convirtió en el modelo de literatura en una lengua que no le es propia, que es la lengua inglesa. Joseph Conrad nace en lo que actualmente es Ucrania, es hijo de una familia polaca, es marinero, como muchos saben, de hecho su experiencia como marinero se plasma en muchos de sus libros, y realmente llega al Reino Unido a los 21 años.
Cuando hablamos del aprendizaje de lenguas, 21 años, pues no es que lo consideramos tardío, pero bueno, es una edad a la que se supone que cuesta algo más aprender una lengua extranjera, sobre todo en el plano fónico, plano fonético. Pero Joseph Conrad consigue aprender el inglés de tal manera que en muy pocos años se convierte en el modelo de lo que sería el lenguaje literario en inglés. Es decir, un hablante no nativo es modelo para escritores nativos que podrían Qué buena lección, utilizar la lengua. Que hayáis llegado a esta conclusión. Es la inclusión lingüística es la inclusión máxima. absoluta, sí, es la integración lingüística máxima. De hecho, bueno, en nuestros másteres también explicamos, hay un fenómeno lingüístico que se llama fenómeno de Joseph Conrad, que consiste fundamentalmente, es verdad que Joseph Conrad preservó un marcadísimo acento polaco cuando hablaba en inglés, pero que contrastaba precisamente con su maravilloso dominio de la gramática y del léxico del inglés, que utilizaba de una forma absolutamente no es que impecable, pero totalmente incomparable con pues muchos de los escritores de la época. Todo un ejemplo, un gran libro que habéis elegido. Bueno, os queda un minuto y en un minuto os voy a hacer que dividáis una palabra buena y una mala, una palabra chunga y una chula. ¿Quién me cuenta cuál es la palabra chunga que en esta nueva temporada de la lengua desatada ya no trituramos, sino que echamos al fuego? ¿Cuál es? Bueno, le echamos al fuego relativamente porque nos gustaría recalcar que nos gustaría que siguiera existiendo. Es la palabra genocidio. Es una palabra que oímos mucho, es una palabra muy chunga porque refleja una realidad muy mala, una realidad que están viviendo lamentablemente muchas personas. Pero seguimos pensando que debería existir, debería seguir usándose porque nombra una realidad de la que nos queremos despejar, que desaparezca cuando desaparezca el hecho, pero mientras exista ese fenómeno tan, bueno, todo lo que representa tan horrible en este mundo, es una palabra, existe la palabra perfectamente descrita sobre la que no hay duda, quiero decir, Eso es. en la definición, ¿no? Eso es, justo. Bueno, es interesante que la traigáis porque también en esta línea íbamos en los últimos programas, pero aquí los invitados son los que traen la palabra que eligen, a veces se repiten, a veces aparecen muy similares y os agradezco mucho que la hayáis elegido. Y una palabra chula para que nos vayamos con algo bueno, Pues a ver. es una de las palabras más frecuentes del español y además con un contenido a mí me parece muy bonito, que es perro. Bien, es una palabra bastante particular del español porque todas las lenguas románicas, casi todas, se han fundamentado en la palabra latina, en canem. Entonces, chien, cane o cão en portugués, ¿no? Pero en el español se ha mantenido una palabra que probablemente sea prerromana y cuyo origen es muy incierto. Así lo pone en el diccionario, origen incierto. Se han hecho muchas hipótesis, que si es onomatopéyica, que si imita el sonido de los perros, el sonido de los pastores para llamar a los perros, pero en cualquier caso es un misterio y como palabra misteriosa, pues a los filólogos nos interesa especialmente. Qué curioso. Y además es una palabra con un contenido precioso que designa al animal domesticado antes, que lleva miles de años con el ser humano y que además creo que está mal que se utilice como insulto. Así que es una palabra que nos parece misteriosa y apasionante. Misteriosa y bueno, perfecta para traerla a nuestra caja de palabras bonitas en la lengua desatada. Muchísimas gracias a las dos, gracias por haber venido a explicarnos lo que es Kite, este proyecto Communicate, que los espectadores pueden ver, como hemos dicho, en kite.usal.es y tener mucha más información y difundirla entre aquellos que vienen de otros lugares y van a encontrar este salvavidas lingüístico y cultural. Gracias a las dos por estar aquí. Muchas gracias a ti. Gracias, Ana. Nosotros nos vamos, la próxima semana más lengua desatada.